¿Pedías Charlie? Suena hiper candombe, canción de La Máquina de Hacer Pájaros. Tírame ahí cuál es tu disco preferido de el ex integrante de los Sui Generis, de los Serú Girán. Eh, yo creo que por mi edad, por mi juventud, por la época en que me tocó conocerlo, es Influencia es el disco. No me acuerdo, ¿qué me dice Jan? Influencia, ¿no? El disco Influencia de Charly García. Eh, Ahí hay otro que dice Piano Bar. Es verdad que yo también tenía de chico, no sé si te vas a acordar vos, yo cuando me crié había CDs, ahora a mi hija le tengo que explicar lo que es un CD, que no es para decorar la rueda de la bici nada más. Había un CD compilado de los 20 grandes temas de Sui Generis, que era un señor CD, que me lo había regalado mi viejo, pero que no es uno de los discos, de los álbumes. Influencia es el disco. Bueno, mi disco preferido es Influencia, como bien me comprueba el señor Jan Maceo. Déjenme ahí, si quieren, 11 3200 0530. No me digas cuál es el mejor disco de Charly, porque ahí hay un componente subjetivo en el que ya entramos en un tira y afloje que es complejo. Pero sí, decime cuál es tu disco favorito de Charly. El mío es Influencia. Vamos con una cortita y después nos metemos en el tema que tenemos que hablar de fondo, que es la situación que se está viviendo en materia de derechos humanos. Bueno, tiene que ver con lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, donde se juega una de las internas picantes, la más picante, te diría, del peronismo, la flamante presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el ahora 2 veces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dirimen la composición de la lista. ¿Cuál es el debate? Bueno, el debate tiene que ver con quién va a tener la lapicera, básicamente, ¿no? Si va a ser Axel Kicillof el que arme una lista más despegada de la representación de la cámpora, del kirchnerismo, de todo, digo, ni siquiera de la cámpora, de todo lo que apoyaba a Cristina, porque a veces reducen el kirchnerismo a la cámpora, y si vos ves lo que fue el armado del PJ, digo, estaba desde Piñanelli hasta el concejal perdido de cualquier lado, que salieron a bancar a Cristina. Entonces, la discusión viene siendo por cómo se van a conformar las listas y por si hay un desdoblamiento o no. Y tercer tema, después lo desarrollamos, por si se repone la posibilidad de reelecciones indefinidas de intendentes. Vos sabés que este es un tema muy sensible porque los intendentes quieren reelegirse al frente de sus distritos y actualmente no pueden. Si se tocan la ley electoral, bueno, veremos qué pasa. Pero te contaba que el tema de la jornada, sobre todo para nosotros que estamos en la Radio de las Madres, tiene que ver con que se conoció que la Marina está mudando su archivo general y sacó una resolución que le permite, esto es un entrecomillado, ¿no?, depurar y triturar papeles, obviamente que con el rechazo de todos los que desde hace años pedimos la apertura de los archivos y no que los prendan fuego y los trituren. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar con una de las personas, una de las voces autorizadas para analizar este tema, que es el señor Pablo Yonto, abogado querellante en causa de delitos de lesa humanidad, que fue uno de los que pidió que se impida el traslado y que el ministro Luis Petri, el responsable de la cartera de defensa, vaya a tribunales a dar explicaciones. ¿Qué tal, Pablo? Jair Sibel te saluda desde la Radio de las Madres. Hola Jair, buen día, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, Pablo. Primero reponeme la situación de la decisión de la Marina y qué implicaría esto para los que vienen laburando como vos en el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad. Sí, fue una decisión que se olía, pero que no se había concretado, el tema de, bueno, qué va a hacer este gobierno claramente identificado con la dictadura y con los genocidas, con toda la documentación que hay en el Ministerio de Defensa. Y hace pocos días, bueno, vía conocimiento primero que tomaron un grupo de archivistas y después las noticias que empezaron a trascender internamente en el Ministerio de Defensa y que nos llegaban, era que había un primer paso de la Armada con una resolución que utilizaba como excusa una mudanza de documentos para habilitar posibles destrucciones. El verbo que usaba el documento era triturar documentación, por supuesto no se especificaba cuál es, y esto, bueno, encendió alertas y hicimos una presentación ayer
estamos en feria judicial, o sea, no hay actividad judicial, pero hay juzgados de feria, para pedirle al juez de feria que, atento el carácter urgente de riesgo que hay con esta medida, que le ordene a la Armada y al ministro de Defensa detener esta orden, citarlos, pedirles explicaciones y a partir de ahí tomar una resolución con esa documentación, porque es documentación que centralmente nutre a los juzgados de todo el país que están llevando adelante las causas por delitos de lesa humanidad, en este caso contra imputados de la Armada, ¿no? Y Pablo, contame qué puede haber o qué hay efectivamente, porque seguramente vos has accedido, qué hay en esos archivos, en esa información que les interesa tanto triturar. Hay de todo. Primero una aclaración. La documentación más caliente de la época de la dictadura, por ponerle un adjetivo, es la documentación de inteligencia de todas las fuerzas, ¿no? Todas las fuerzas tenían grupos de inteligencia, departamentos de inteligencia, secciones de inteligencia, que eran las que centralizaban la información de la represión. Es decir, por ejemplo, obtenían la información bajo tortura y esa información que obtenían la volcaban en documentos. Esa documentación, que es la central, la mayoría, la inmensa mayoría de esa documentación, se destruyó en 1983 por órdenes del dictador Viñone y por órdenes de cada uno de los jefes de la fuerza. Ahora, quedó otra documentación, que son, por ejemplo, los legajos de todo el personal que estuvo en esas fuerzas, en la Armada, en el Ejército, en la Fuerza Aérea, en los años de la dictadura, los reclamos que hacían los militares pidiendo ascensos, ¿no? Les negaban un ascenso, entonces presentaban una nota reclamando y diciendo, bueno, ¿por qué no me ascienden a mí? Que yo estuve en el 76 en tal operativo y yo participé de la lucha contra la subversión, o yo estuve en no lo llamaban así, centro clandestino de detención, lo llamaban LRD, lugar de reunión de detenidos. Esa documentación, por ejemplo, la tienen las fuerzas, la tiene la Armada. Los legajos de reclamo, las juntas de calificaciones, los legajos de salud, donde también en los legajos de salud hemos encontrado reconocimiento por parte de algunos miembros de la Armada y del Ejército y de la Fuerza Aérea de que habían intervenido en determinado operativo. Es decir, hay de todo, por eso lo que estamos pidiendo es, con toda lógica me parece, es no destruyan nada. Si hay algún documento que lo tienen que destruir, bueno, infórmenle al juzgado, el juzgado corre vista a los fiscales y a las querellas, ahí opinaremos, bueno, este documento no tiene información relevante, digitalícenlo y si quieren destruyanlo, pero así una orden general como la que han dado, que es que ellos mismos, o sea, hoy oficiales de la Armada o suboficiales, sean los que con criterio personal digan esto lo mantengo, esto lo rompo, o no. Eso no, claro, no es aceptable, ¿no? Incluso ayer, Pablo, me tocó la posibilidad de estar por Automotores Orletti, que era la sede del Plan Cóndor en el barrio de Floresta, en la calle Venancio Flores, y me contaban que ahí a la vuelta, la calle Bacacay 3500, si no me equivoco, era 3558, hay una vivienda de familia que fue utilizada como centro clandestino y que nunca fue señalizada o expropiada. De hecho, sí hubo una observación visual por orden del juez Rafecas, pero que sigue siendo una vivienda particular. A lo que voy es, uno tira de cualquier hilito de una investigación y desarma un montón de cosas que son parte de nuestra historia, ¿no? ¿Qué pendientes quedan en materia de ir a discutir política de memoria, verdad y justicia? Muchísimo, muchísimo, porque nosotros estimamos que un 40% de los casos de las víctimas han tenido algún tipo de juicio. Por lo tanto, queda un 60%, que eso representa miles y miles y miles de víctimas, que no han tenido respuesta, no han tenido juicio oral. Por eso los juicios continúan, por eso, aunque gran parte de la prensa hegemónica silencia lo que está pasando, todos los años en todo el país hay juicios por delito de lesa humanidad, las investigaciones continúan.
las y los fiscales se preocupan por seguir investigando, y este ejemplo que pusiste vos recién de el descubrimiento de un centro clandestino que era una casa, la casa de la calle Bacacay, que ocurrió durante la pandemia, el descubrimiento de ese lugar, muestra todo lo pendiente todavía que hay en todo el país, ¿no? Porque aparecen testigos que no habían declarado, por ejemplo, ex soldados que están prestando su testimonio, aparecen documentos, ¿no? Porque mucha gente cree o se acerca y pregunta, dice, bueno, pero a esta altura no se relevó todo lo que quedó. No, la respuesta es no, quedan kilómetros y kilómetros de documentación para relevar. Imagínense, es documentación de miles y miles de militares, de centenares de unidades militares, y alguna de esa documentación a veces apareció por casualidad, ¿no? El famoso caso de las actas de las juntas militares que aparecieron en un edificio de la Fuerza Aérea hace pocos años, en un armario que nunca se abrió. Mirá. Cuando lo abrieron en una tarea de limpieza en un sótano, bueno, estaban uno de los libros con los originales de las actas de cuando se reunían Videla, Mastera y Agosti, y después las juntas militares que siguieron. Mira vos. Pablo, para quienes recién se suman, estamos hablando con Pablo Yonto, periodista, abogado, defensor de derechos humanos, querellante en causas de derechos humanos. Si mal no estoy informado, en todo caso corregime, hiciste una presentación o están trabajando en una presentación en defensa de los espacios de la memoria, uno de los sitios afectados por el desguace que busca hacer este gobierno sobre las políticas de derechos humanos. ¿Cómo está la situación en los espacios de memoria y cómo viene avanzando la estrategia judicial al respecto? Sí, esto también fue lo que sacudió en diciembre y en enero a la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? La medida del secretario de Derechos Humanos Baños, un ex juez de la Nación, pero que obviamente es un juez ideológicamente enamorado de Milei, que dispuso despidos y desafectar personal de los sitios de memoria. Esto implica casi ponerlos en situación de abandono. Si vos estuviste por Orleti o cualquiera que vaya a Automotores Orleti o a otro de los sitios de memoria que hay en Capital o en la provincia de Buenos Aires, va a advertir que son lugares que por su antigüedad necesitan mantenimiento, y para mantenerlos se necesita personal, aunque sea un personal mínimo que repare cañerías, que pueda arreglar problemas de los techos, etcétera. Y bueno, esto es lo que ha llevado adelante Baños en diciembre y en enero. Despidos y tratar de golpear en estos espacios de memoria. Por eso hicimos algunas presentaciones para que los jueces de feria le ordenen al secretario de Derechos Humanos que brinde explicaciones. Ha habido una intervención del juez Lijo, pidiéndole aclaraciones al secretario de Derechos Humanos de Nación. Todavía no contestó, pero creemos que hace falta una mano más firme por parte de los jueces para que no solo le pidan informes, sino para que le ordenen concretamente, que es lo que estamos pidiendo, bueno, ¿cuánto personal hace falta para mantener este lugar? Bueno, 10 personas, 8, 6, bueno, que esas 6 personas sean reincorporadas si fueron despedidas, y en los lugares donde hace falta y no hubo despidos, bueno, que sean tomadas esas personas, porque claro, no tiene tampoco ningún sentido que se haya declarado espacios de memoria a determinados sitios que sean para preservar la memoria y para mostrársela a los jóvenes o a la gente de cualquier edad que quiera conocerlos, como en cualquier parte del mundo, pero que no se disponga su mantenimiento. Es decir, para que dejarlos ahí, que se derrumben, ese no era el sentido de las leyes que se votaron para la existencia de estos sitios. Pablo, última que te hago, siempre agradeciéndote por tu tiempo, por tu laburo, tiene que ver con si hay posibilidad de pensar algún tipo de respuesta a nivel internacional, ¿no? En una
clara vulneración a los tratados internacionales, a las disposiciones en la materia de preservación de estos espacios o de las políticas de derechos humanos. Uno, la verdad, se pondría a pensar qué pasaría si en Alemania cierran Treblinka o si cierran Auschwitz, ¿no? ¿Hay algún tipo de respuesta de articulación internacional para defender estos espacios? Sí, estamos en eso también, las abogadas y los abogados que actuamos en causas de lesa. Mañana las compañeras del CELS van a tener una intervención en una audiencia con el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas para denunciar todos estos temas también. Todo lo que se puede hacer en el exterior se ha estado haciendo en estos tiempos, y el secretario de Derechos Humanos sabemos que ha recibido una cantidad impresionante de mails y de mensajes por parte de organismos internacionales para hacerle sentir también la presión de que, bueno, hay ojos en todas partes del mundo que están mirando esto, y que la Argentina necesita sostener estas políticas de memoria, verdad y justicia. Es una lucha difícil porque estamos frente a un gobierno que lo que quiere es aplastarlas, pero bueno, sabemos que la tarea que se está haciendo y que gran parte del pueblo argentino hace tiene que ver mucho con también lo que se hizo en la dictadura, ¿no? En la dictadura se trató, y en esto las madres fueron no solo ejemplos, sino que fueron poseedoras de un don maravilloso que era persistir, insistir, ir a cualquier parte del mundo a decir, pese a que estaba la dictadura, a decir, bueno, por favor, manden cartas, abran denuncias, abran expedientes, etcétera, y que eso terminó impactando, ¿no? Terminó, bueno, indicando que la Argentina fue el primer país que logró abrir los juicios, que logró el juicio a las juntas y que logró lo que hoy tenemos, ¿no? La posibilidad de juzgar hasta el último de los genocidas, y vamos a seguir dando batalla. Por eso te agradezco y les agradecemos todo lo que comunicacionalmente se puede hacer, porque esa es la otra parte de esta historia, ¿no? Las abogadas y los abogados podemos meter muchos escritos en los expedientes y en las causas, podemos salir a la calle con todo el mundo para las marchas, pero necesitamos que la difusión importantísima se desparrame por todos lados, porque mientras más gente conozca esto, creo que más gente se va a sumar a la defensa de los derechos humanos. Pablo, muchas gracias como siempre. ¿Vas a estar el sábado en la calle? ¿Salís a marchar? Seguro. Estaremos ahí a partir de un ratito antes de las 4, y creo que va a ser una marcha enorme, gigantesca, y la primera gran respuesta del año a este gobierno, ¿no? Para que sepa con qué pueblo están lidiando. Te mando un abrazo grande, y siempre, como decimos acá, los micrófonos están abiertos, sobre todo para escuchar lo que sucede en materia de derechos humanos. Gracias, Pablo. Abrazo enorme, Jake. Hablábamos con Pablo Yonto, periodista, abogado, defensor de derechos humanos. Una voz, te digo algo, hace 20 años, estaba pensando, yo tenía 16 años, hacíamos charlas sobre derechos humanos en colegios secundarios y venía el señor Pablo Yonto, así que si me hablas de tenacidad, de coherencia, bueno, una de las voces más interesantes para pensar la situación actual que atraviesan las políticas de memoria, verdad y justicia en nuestro país. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM 530. Buscamos la verdad siempre.